Comentamos en el video pasado que durante la fase del diseño metodológico de la investigación se plantean tres cuestiones relacionadas con los participantes. 1. Definir a la población de estudio, que fue motivo del video pasado. Calcular el tamaño de la muestra, que es en lo que nos enfocaremos en el presente video. Y finalmente, definir el método de muestreo, que será motivo de nuestra siguiente plática. Para recapitular un poco, dijimos que una vez establecidas las características que deben reunir los individuos que formarán parte de mi población de estudio, se tiene que realizar el recuento de todos los individuos que reúnen dichas características con el objetivo de establecer el posible tamaño de dicha población, lo cual le ayuda al investigador a decidir si es necesario tomar una muestra o no. Para llegar a esta decisión, el investigador, teniendo como referencia el tamaño de su población, realizará una evaluación que tome en cuenta si le es posible tener acceso a todos los individuos y si dispone de tiempo, personal y recursos económicos suficientes para atender a toda la población de estudio. Si la respuesta al análisis de estos criterios es sí, trabajará con toda su población de estudio, que es lo ideal. Y si la respuesta es no, deberá seleccionar una muestra representativa de esta población de estudio. Así pues, la muestra es una porción de la población de estudio que se toma para realizar la investigación. Se considera que esta última debe ser representativa de la primera, lo que significa que los hallazgos hechos en la muestra pueden ser generalizados a todos los integrantes de la población de estudio. En términos generales, se pueden considerar que existen dos aspectos a cuidar para que la muestra sea representativa de la población. Número 1, su tamaño, y número 2, la selección correcta de los individuos que la conforman. Las muestras más eficientes, contrariamente a lo que se piensa, son las más pequeñas, es decir, la muestra ideal es aquella que, siendo pequeña, permite obtener la mayor información con el mínimo de error y recursos utilizados. Existen al menos dos métodos para calcular el tamaño de la muestra. El primero y más sencillo sería tomando arbitrariamente un porcentaje del total de la población de estudio. Y aunque en este sentido hay diversidad de opiniones acerca del porcentaje ideal, algunos autores consideran recomendable tomar un 30% de la población. El segundo, y que en general nos brinda mayor grado de certidumbre, es el probabilístico, que se genera al aplicar una fórmula estadística basada en el tamaño, tipo de población de estudio y el error estándar admisible. Aún con todo esto, es importante considerar que esto es relativo, pues depende también de la homogeneidad de la población. Mientras más homogénea, menor número de individuos será necesario para alcanzar la representatividad de la muestra. Recordemos que la homogeneidad de la población está determinada por los criterios de selección que hayamos establecido para elegir a los individuos que formarán parte de nuestra población de estudio. Para calcular el tamaño más conveniente de la muestra, de modo que el error sea el mínimo aceptado por el investigador, se han desarrollado algunas fórmulas. A continuación se presentan dos de ellas. La primera se aplica para el caso de las poblaciones finitas o conocidas y la otra para el caso de las poblaciones infinitas o desconocidas, en donde n minúscula representa el tamaño de la muestra, es decir, el valor que queremos obtener. Z corresponde a un valor teórico que representa el nivel de confiabilidad. Esto último lo define el investigador. Si el nivel de confianza es de 95%, Z será igual a 1.96. Si el valor de confianza se define en 99%,
Z es igual a 2.57. Por su lado, E constituye el error de estimación o error de muestreo, es decir, se trata de la precisión que deseamos para el estudio. 5% es el valor generalmente aceptado en las investigaciones, aunque valga la pena decir que este último puede oscilar entre 1 y 9%. P y Q corresponden al comportamiento del evento a medir. Sus valores se determinan previamente mediante una prueba piloto o bien mediante el análisis de los datos obtenidos de una población similar a la de nosotros en alguna otra investigación previa. Si no hay prueba piloto o no se tienen los datos de investigaciones anteriores, se asume que P y Q tienen el mismo valor, 50% cada uno. Finalmente, N mayúscula es el tamaño total de la población de estudio. Hagamos un ejemplo. Se desea realizar una investigación para determinar la opinión favorable o desfavorable de un grupo de padres de familia pertenecientes a un colegio particular al respecto de la creación de un curso de informática complementario a las clases de los niños y niñas. El total de padres de familia del colegio es de 1,850 personas y en una prueba piloto previa con 10 personas se determinó que 6 están de acuerdo y 4 en desacuerdo. Se necesita calcular el tamaño de una muestra que sea representativa de la población total y se determinó que el error de muestreo sea de un máximo del 5% para un nivel de confianza del 95%. Bien, entonces identifiquemos los valores que tenemos para hacer el cálculo de la muestra. Sabemos que el total de la población es de 1,850 padres de familia. También sabemos que queremos aplicar un nivel de confianza del 95%, por lo que Z será igual a 1.96. Determinamos que el error muestral aceptado será del 5%, por lo que el valor de E será igual a 0.05. Sabemos por la prueba piloto que el 60% de la población está de acuerdo, por lo que P es de 0.6 y que Q, por lo tanto, al ser el complemento, estará en desacuerdo y equivaldrá al 40% de la población, es decir, tendrá un valor de 0.4. Con los datos identificados, hagamos entonces la sustitución. Como podemos ver, estamos utilizando la fórmula para poblaciones finitas, dado que conocemos el número total de la población, que en este caso es de 1,850 padres de familia. Comencemos por sustituir. El valor de Z equivale a 1.96, dado que dijimos que trabajamos con el 95% de confiabilidad. El nivel de P equivale al 60% de la población y coincidimos en que su valor será 0.6 y por tanto el valor de Q será de 0.4. N mayúscula, que corresponde al total de la población, es equivalente a 1,850. Por su parte, el error estándar o el error de estimación, que dijimos el aceptable será de 5%, su valor será de 0.5 y lo tendremos que elevar al cuadrado. N, que equivale a 1,850, menos 1 que nos pide la fórmula, más el resultado de multiplicar el valor de N de 1.96 al cuadrado por 0.6 por 0.4. Desarrollando la fórmula, esto nos lleva a generar una división de los valores de 1705.4 entre 10.16. El resultado final para el tamaño de la muestra será de 167.85. Si hacemos el redondeo, pudiéramos llegar a la conclusión de que necesitamos
168 individuos para conformar una muestra representativa de nuestra población de estudio. Bien, ¿qué pasaría en el dado caso de que desconociéramos la cantidad exacta de individuos que conforman a nuestra población de estudio? Tendríamos necesariamente que aplicar la fórmula para poblaciones desconocidas. De igual manera, tendríamos que trabajar en la sustitución de los valores. Z para un nivel de confiabilidad del 95% sería equivalente a 1.96 al cuadrado, que estaríamos multiplicando por los valores de P y de Q equivalentes a 0.6 y a 0.4. El resultado de esto tendríamos que dividirlo entre la estimación del valor estándar que quedamos era del 5% y por lo tanto equivale a un valor de 0.05 elevado al cuadrado tal como nos lo pide la fórmula. Esto nos dejaría con 0.921 entre 0.025 para un total de 368.4, lo cual equivale a mencionar que para el caso de una población desconocida tendríamos el tamaño de nuestra muestra en 368 padres de familia.